Bienvenidos todas y todos al Centro Mexicano de Investigación, Diseño, Cultura y Ciencias Aplicadas CIDICA. Y bienvenidos también al ciclo de conferencias Día, Diseño, Ingeniería y Arquitectura. El día de hoy tenemos la participación de la doctora Itzia Gabriela Barrera Alarcón, arquitecta por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Tiene maestría en arquitectura dentro de la línea de investigación de desarrollo urbano, especialidad en energía y medio ambiente en la arquitectura y maestría y doctorado en gestión y valoración urbana por la Universidad Politécnica de Cataluña, Barcelona, España. Sus principales líneas de trabajo se enfocan en la climatología urbana, análisis y monitoreo del fenómeno de la isla de calor urbano, herramientas y metodologías de evaluación de la sostenibilidad urbana, planeación urbana y políticas de vivienda y suelo urbano. Fue colaboradora en el Laboratorio de Energía, Medio Ambiente y Arquitectura de la Universidad de Sonora. Formó parte del cuerpo de investigación del Centro de Política de Suelo y Valoración de la Universidad Politécnica de Cataluña en Barcelona, España, y ha colaborado con diversos equipos de trabajo de manera independiente en proyectos urbanos y arquitectónicos en torno a la sustentabilidad y la eficiencia energética. Forma parte del Sistema Nacional de Investigadores e Investigadores por México nivel candidato. Actualmente es profesora de la maestría en Proyectos para el Desarrollo Urbano de la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, y cursa su estancia postdoctoral en el Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial. Bienvenida, doctora Itzia. Muchas gracias, muchas gracias. Es un gusto estar con ustedes y platicarles pues un poco acerca de lo que yo trabajo, ¿no? De lo último que me he estado especializando, que es enfocado precisamente al tema de la climatología urbana, específicamente en el tema de la isla de calor urbano, ¿no? Pero bueno, antes de entrar en materia y hablar un poco de este fenómeno, pues quiero platicarles un poco acerca de cómo llegué yo a trabajar esto, ¿no? Porque, bueno, finalmente, pues mi formación es de arquitectura, ¿no? Eh, y a veces algunos colegas me preguntan, bueno, ¿y cómo terminaste trabajando con satélites, con sistemas de información geográfica, con este tipo de herramientas que normalmente no usas en arquitectura y cómo terminé también pues en el tema del clima, ¿no? Y bueno, la verdad es que todo ha sido un poco por experiencia personal, ¿no? Yo he vivido en 8 ciudades diferentes a lo largo de mi vida, pero digamos que las últimas 3 son las que marcaron definitivamente como la pauta, ¿no? Fueron la pauta en mi vida para trabajar el tema del clima en las ciudades. Bueno, yo estudié en Morelia. Yo ahí viví más o menos unos 7 años. Morelia tiene un clima, o tenía un clima templado, básicamente. Y después de terminar la carrera, bueno, yo no tenía problemas con el clima, bastante a gusto, dicho sea de paso. Y posteriormente, bueno, pues me fui a estudiar la maestría a Colima, ¿no? Colima, un clima cálido subhúmedo, muy húmedo, muy cálido para mi gusto, pero divino, ¿no? Entonces yo recuerdo que yo me fui justo a presentar el trabajo propedéutico, bueno, la estancia propedéutica para ver si yo quedaba en la maestría, ¿no? Y me fui en verano, en pleno verano. Yo recuerdo de verdad, en algún momento, tengo la imagen, ¿no? Estar en una parada de autobús, esperando a que pasara el autobús que me llevaba a pues era la escuela de la Universidad de Colima, pero estaba en Coquimatlán, con un calor que me moría y de verdad, o sea, porque era una humedad impresionante, ¿no? Pero pues la temperatura era más o menos de unos 32, 33 grados y humedad relativa de 80%, ¿no? O sea, era demasiado el bochorno que yo sentía. Y recuerdo haberme cuestionado en ese momento si realmente yo quería estudiar la maestría con un clima así. De verdad fue un shock muy, muy fuerte, ¿no? Finalmente dije, bueno, sí, ya estoy aquí, vamos.
Y bueno, pues total, hice la maestría y yo para todos lados me acuerdo que siempre traía un abanico. O sea, el abanico era parte, ya era parte de mi extensión, ¿no? Perfecto, pasé la maestría, ta, ta, ta. Eh, y después de la maestría en Colima, decidí ir a hacer una especialización a Hermosillo, Sonora. Llego otra vez en verano y el calor, otra vez el calor, ¿no? Pero esta vez el calor era diferente, el clima era cálido, seco, ¿no? Entonces, yo llego muy campante, saco mi abanico y me soplo aire. Inmediatamente me quemé la cara. ¿Por qué? Pues porque no tenía humedad que disipar pues con el aire, con el viento que yo estaba generando, ¿no? Entonces, ese momento para mí fue un shock, ¿no? Porque en ese momento me di cuenta, o sea, como que uno en la carrera, teóricamente comprende muchas cosas, ¿no? ¿No? Que en este tipo de clima tienes que hacer tal cosa o si bien te va, ¿no? Sobre todo en temas de estrategias, ¿no? Para abordar el tema del confort térmico o hidrotérmico. Entonces, en ese momento, cuando yo soplo el abanico y me quemo la cara, fue cuando me cayó la teoría, ¿no? De todo lo que yo había visto en tema de diseño bioclimático y climatología urbana, etcétera. O sea, me cayó de golpe y dije, es cierto, o sea, porque el clima es diferente. Entonces, justo fue en ese momento cuando yo empecé a ver las ciudades de manera diferente, ¿no? A tratar de entender, ¿no? Cómo el clima afecta, por un lado, o debería afectar la composición de la estructura urbana, ¿no? De ese clima en particular que se esté analizando en cada una de las ciudades que nos interese analizar. Y cómo podemos trabajar con el entorno urbano para que el clima, ¿no? Para nosotros podernos adaptar al tipo de clima y no viceversa, ¿no? Entonces, justo a partir de esto que les estoy comentando fue que nace mi interés y yo me empiezo, ¿no? Empiezo a enfocar mis estudios a este tipo de análisis, ¿no? El análisis climático de las ciudades. Eh, y bueno, esto lo comento porque a lo mejor en algún momento, ¿no? En el que ustedes puedan estar cambiando de una ciudad a otra, pueden eh, analizar, ¿no? De manera diferente cómo transitan las ciudades, cómo viven las ciudades y cómo les afectan diferentes parámetros o elementos del entorno urbano en su día a día, ¿no? En su sensación de bienestar, en su sensación de confort, de habitabilidad, etcétera, ¿no? Y eso puede ser un parteaguas de interés, ¿no? Para que ustedes puedan también ir generando sus líneas de investigación de interés o de trabajo dependientemente de que les llame la atención dedicarse a la investigación o incluso en temas de diseño, y no solamente diseño arquitectónico, diseño urbano, sino también diseño de políticas públicas, etcétera, ¿no? Ya no me voy a clavar tanto en eso, pero bueno, es como un antecedente, ¿no? Que ustedes también podrían aplicar en su vida diaria y profesional. Y pues bueno, ahora sí ya vamos a entrar de lleno al tema de que quiero platicar con ustedes un poco, que es el tema de la isla de calor urbana o urbano. Eh, la isla de calor urbano, teóricamente lo que te dice es que es la diferencia térmica que existe en las zonas urbanas y las periurbanas, ¿no? Algunas definiciones la manejan como la zona urbana y las zonas rurales, pero el tema rural, pues, tiene significados diferentes dependiendo del territorio, del país, comunidades, etcétera, ¿no? Eh, Hay veces que es más bien un tema relacionado la parte rural con la productividad agrícola, ganadera, etcétera, y hay otros que están relacionados más bien con el número de habitantes en esas zonas, ¿no? Entonces, para no entrar
en conflicto es básicamente las diferencias térmicas entre las zonas urbanas y las zonas periféricas, ¿no? Las, las zonas no urbanas, digamos, ¿no? Que se encuentran colindando con las ciudades. Y bueno, a ver, toda esta situación hemos estado viviendo, bueno, pues todo lo que surge, ¿no? Del llamado cambio climático, este incremento de temperaturas, ¿no? Que se ha exacerbado en las últimas 2 décadas. Sin embargo, bueno, pues en el 2019, la verdad es que se batieron todos los récords, ¿no? De las altas temperaturas a nivel global, y esto surge principalmente de las actividades y la composición que nosotros tenemos dentro de las ciudades, ¿no? Que a pesar de que de toda la superficie terrestre, únicamente el 3% de esta superficie corresponde a las ciudades, pues estas zonas son las responsables entre el 60 y el 80% del consumo global de la energía, lo que correspondería más o menos al 76% de emisiones de carbono y el 23% de emisiones de gases de efecto invernadero. Esto, pues, englobado con todas las actividades antropogénicas, ¿no? Que se realizan dentro o para las ciudades, ¿no? Estamos hablando de generación de energía, eléctrica, para residencia, industria, transporte, ¿no? Que son como las mayores cargas, las actividades productivas, recreativas, etcétera, ¿no? Todas las actividades antropogénicas tienen un impacto muy importante en la generación de emisiones. Y bueno, pues también dentro de todo este diálogo de cómo se debe abordar el tema del cambio climático, pues han surgido un montón de iniciativas enfocadas al tema del desarrollo sustentable, ¿no? Nosotros ya conocemos esta definición que nace del informe Brundtland, que habla de satisfacer las necesidades del presente sin comprometer la habilidad de las futuras generaciones para que puedan satisfacer sus propias necesidades, ¿no? Y bueno, o sea, nosotros como arquitectos o como urbanistas, ¿cómo integramos esta parte del desarrollo sustentable? Dentro de la arquitectura y el urbanismo, es decir, en las ciudades, ¿cómo se satisfacen esas necesidades, no? E igual en la arquitectura. Bueno, pues que se dice que las ciudades, bueno, uno de los objetivos es proporcionar y propiciar protección, confort, recreación, educación, entre otras muchas cosas, ¿no? Que básicamente abordan de manera global lo que es el tema de la habitabilidad, ¿no? Esto entendido, pues que debe de haber una adaptación, ¿no? A partir de diferentes contextos sociales, económicos, culturales y, por supuesto, ambientales, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando nosotros decimos que las condiciones del medio son igual a las características de adaptación del individuo, pues se genera un estado de bienestar. ¿Por qué? Porque los procesos son tienen menor entropía, ¿no? Y esto nos permite llegar a un bienestar mucho más fácil, muchísimo más directo. Un ejemplo de ciudad es en Marruecos, es Fez, ¿no? Nosotros, por ejemplo, aquí tenemos una ciudad con un clima principalmente cálido, seco, extremo, pero si pueden ver ustedes la traza urbana de esta ciudad de Fez, bueno, pues se pueden ver, por ejemplo, algunos patios centrales con vegetación interna, ¿no? De hecho, la mayoría de esta zona tiene patios centrales, es sumamente compacta, ¿no? Se ve que tiene pues gran masa térmica, ¿no? Precisamente por la compacidad que se presenta en toda la estructura urbana. Las calles, bueno, el cañón urbano de las calles, pues es
bastante bajo, precisamente porque la dimensión del área de rodamiento, perdón, en relación con la altura, pues es pequeño, ¿no? Y por ejemplo, pues también tenemos dentro de la ciudad, pues áreas donde, por ejemplo, espacios públicos donde tienen ciertos cuerpos de agua con movimiento para generar procesos de evapotranspiración y mejorar las condiciones microclimáticas de ciertas zonas, ¿no? Por ejemplo, también se tienen zonas con bastante empedrado que permiten por la noche, perdón, por el día, pues captan almacenan una cierta cantidad de calor, pero por la noche lo disipan muchísimo más rápido, ¿no? Porque son características de la piedra bola que luego, o de adoquinados que implementan en estas zonas, en estas calles, pero además son calles sombreadas, ¿no? Por la misma, por los mismos muros o por ciertos toldos que permitan precisamente pues generar esa sombra, ¿no? También, pues, las características es que permiten una filtración de agua, pues, muchísimo más eficiente, ¿no? Tenemos estos patios centrales con cuerpos de agua también, etcétera, ¿no? Es decir, esta ciudad está adaptada a las características del clima. Ajá. Se utiliza toda la disposición de los elementos para mejorar las condiciones de las personas que la habitan, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando se hace todo lo contrario? ¿No? Es decir, cuando las condiciones del medio terminan siendo diferentes, perdón, a las características del individuo y en vez de tener una tarea de adaptación del hábitat, perdón, al hábitat se hace una tarea de adaptación del hábitat. Ajá, no sé si me voy a entender aquí. Es decir, nosotros en vez de generar procesos, ¿no? O elementos para adaptarnos, hacemos que se haga lo contrario, ¿no? Esto que pues finalmente tiene consecuencias ambientales, ¿no? Para poder generar esta adaptación donde hay pues un mayor consumo de energía eléctrica, por ejemplo, en este tipo de climas. ¿Por qué? Porque se hace un uso más intenso, por ejemplo, de los sistemas de climatización en edificaciones, es decir, los aires acondicionados, ¿no? Esto, pues hay un mayor uso de energía para poder generar esa energía eléctrica, hay mayor emisiones de CO2, generación de basura y pues también un mayor consumo de agua, ¿no? ¿Por qué? No propician esa compacidad también de las ciudades. Y un caso, ¿no? Podría ser la ciudad de Mexicali, en Baja California, que tiene básicamente el mismo clima, que es casi el mismo clima. La ciudad de Mexicali puede llegar a tener temperaturas un poco más altas, ¿no? La ciudad de Fuez puede tener temperaturas máximas de 53, 54 y en Mexicali pues hasta de 56 grados centígrados bajo la sombra, ¿no? Y bueno, si se fijan, las dos están a la misma altura de la vista de pájaro y podemos ver la gran diferencia de la morfología, la estructura que tiene Fez y que tiene Mexicali, ¿no? Sí, la ciudad de Mexicali, en esta zona, por ejemplo, que es habitacional, por una parte, tiene una densidad muchísimo más baja, ¿no? A comparación de la de Fez. Las vialidades, el cañón urbano, bueno, puede ser muchísimo más grande en comparación con, por ejemplo, la ciudad anterior que estuvimos viendo, ¿no? Hay menos vegetación, hay menos masa térmica, ¿no? Menos posibilidad de sombramiento por cañón urbano y por vegetación. Y por otro lado, pues también podemos ver que es algo muy común en las ciudades del norte de nuestro país, que pues se privilegia el paso del automóvil, ¿no? Por ejemplo, al peatonal o cualquiera otro de los sistemas de transporte, ¿no? Y por ende, bueno, pues las superficies, asfalto, concreto, pues son mucho más amplias, son mucho más grandes y son superficies
que durante todo el día están almacenando calor, ¿no? Y durante la noche, por el tipo de material y sus características térmicas, es muchísimo más difícil que lo disipen, ¿no? A lo mejor uno puede pensar, bueno, podrían tener las vialidades, ¿no? Como las tienen, que no es lo ideal, pero con otro tipo de material que pudiera disipar durante la noche más rápido este calor, ¿no? Y bueno, pues esto, más allá de la parte térmica, pues genera un montón de problemas ambientales, ¿no? ¿Por qué? Porque también la manera en que nosotros planeamos la ciudad, si es que podemos hablar de que hay una planeación de las ciudades, pues tienen un patrón de crecimiento urbano, donde el uso de los recursos naturales y el desarrollo económico y social, pues tiende a promover un desequilibrio de los sistemas, no solamente ecológicos, socioecológicos, ¿no? Donde, bueno, pues podemos ver, pues, contaminación auditiva, lumínica, deforestación, contaminación del aire, problemas de embotellamientos, contaminación por desechos sólidos, etcétera. Y bueno, ¿cómo podemos entender finalmente, pues, el proceso, ¿no? De la formación, bueno, no el proceso de la formación, pues, cómo se genera y cómo se manifiesta el fenómeno de la isla de calor urbano, ¿no? Em, Básicamente, nosotros, las ciudades tienen un sistema climático ambiental, ¿no? Por un lado, hay dos elementos, o dos grandes elementos, ¿no? Que van a afectar, ¿no? El tema del confort, la salud y la calidad ambiental. Por un lado, tenemos lo que es el espacio construido, ¿no? Que básicamente lo conforman todo lo que es la geometría urbana, las edificaciones, el equipamiento, infraestructura, etcétera, y el tipo de material. Ajá. La geometría urbana de estas edificaciones, equipamientos, vivienda, etcétera, bueno, pues finalmente significan o representan un obstáculo a la radiación, ¿no? Esta radiación de onda corta, ¿no? Que recibimos directa del sol, que en el momento en que tocan un cuerpo, ¿no? Una superficie, lo absorbe y cuando lo remite a la superficie, a la atmósfera, se emite como radiación de onda larga, es decir, calor, ¿no? Entonces, la geometría nos va a representar un obstáculo para la radiación, ¿no? Y dependiendo de esto, bueno, pues vamos a percibir un aumento térmico que también tiene que ver con los materiales y la inercia térmica de esos materiales. Finalmente, este aumento térmico, dependiendo de la zona de la ciudad y sus características, va a ser uno de los factores para manifestar el fenómeno de la isla de calor, ¿no? Por otro lado, tenemos el otro elemento que son las actividades que se generan, estas actividades antropogénicas, que son, por ejemplo, el tráfico urbano, periurbano, intraurbano, eh, la climatización de interiores y los procesos industriales, principalmente. Pero bueno, pues ahí, dependiendo de las características de la ciudad, de las actividades económicas que realicen, bueno, pues también van a tener más impacto otras actividades, ¿no? Por ejemplo, la Ciudad de México, donde pues es una ciudad con mucha actividad de servicios, pues el impacto es diferente, ¿no? Por ejemplo, bueno, en la zona norte sí hay una parte industrial, ¿no? Una zona industrial, pero el territorio predomina pues otro tipo de actividades, ¿no? Porque finalmente estas actividades van a generar un calor antrópico que también va a generar un aumento térmico y va a repercutir en el fenómeno de la isla de calor urbano. Por otro lado, además del calor antrópico, también se generan emisiones de gases de efecto invernadero, se genera una contaminación atmosférica,
lo cual incrementa el efecto invernadero, por tanto, el efecto térmico y repercute en el fenómeno de la isla de calor urbano. Pero pues también esta contaminación atmosférica tiene efectos en la calidad del aire y por tanto la calidad del aire como la isla de calor urbano afectan en el confort, en la salud y en la calidad ambiental de las ciudades, ¿no? Y bueno, ¿cuáles son, digo, profundizando un poquito más en el tema de la isla de calor, pues cuáles son las principales causas, ¿no? Pueden ser, por ejemplo, aspectos físicos, ¿no? Hay al cambiar la cobertura natural de los terrenos para precisamente generar construcción, de edificación, infraestructura, etcétera, pues hay un cambio de la parte natural a, digamos, la artificialización del suelo, ¿no? Y precisamente pues genera una reducción de áreas verdes, ¿no? Hay una transformación de ese suelo natural y por ende, pues las propiedades térmicas de los materiales también cambian, ¿no? Eh, y bueno, pues además, esto va a depender del tipo del material, etcétera, ¿no? Por otro lado, pues tenemos la forma urbana, en esto va a influir, por ejemplo, la intensidad edificatoria, es decir, la densidad y la altura de las edificaciones, sobre todo por un tema de sombreamiento, ¿no? La orientación de las calles, el cañón urbano, la disposición de áreas verdes, la geometría urbana en general, como lo vimos ahorita en el caso de Mexicali y de Fez, ¿no? Que las geometrías son diferentes y incluso la disposición de las áreas verdes, ¿no? Por otro lado, otro elemento que va a influir es la localización de la ciudad, ¿no? ¿Por qué? Porque la radiación, la incidencia de la radiación solar va a cambiar, el porcentaje de nubosidad, la topografía también tiene mucho que ver, el tipo de clima, el viento y los cuerpos de agua que se localicen en esa zona, ¿no? O en esa ciudad. Y por otro lado, la estructura urbana normalmente está relacionado con la localización del centro urbano, las unidades económicas, los usos de suelo, el coeficiente de ocupación del suelo y el de utilización del suelo, suficiencia vial, etcétera. Es decir, eh, las ciudades por el simple hecho de haber eh, cambiado la cobertura natural de un entorno, eh, por uno artificial, por decirlo de alguna manera, es decir, concreto, asfalto, todo aquello que generó un cambio mucho más complejo, siempre va a tener un fenómeno de la isla calor, siempre, ¿no? Pero la intensidad en la que se manifiesta dentro de las ciudades va a variar dependiendo de estas características. Ajá. No es lo mismo, por ejemplo, cómo se presenta la isla de calor urbano en Hermosillo, Sonora, a, por ejemplo, cómo se presenta la isla de calor urbano eh, en Mérida, ¿no? Porque son climas totalmente diferentes, ¿no? Eh, en una tienen mayor nubosidad, en otras no tienen tanta nubosidad, la radiación solar es mucho más alta, etcétera. O sea, las temperaturas, la manera, la intensidad en la que se manifiestan es diferente, pero siempre vamos a tener este fenómeno presente. Y bueno, hay diferentes maneras de evaluar el fenómeno de la isla de calor urbano, ¿no? Una de las más, bueno, la verdad es que son bastante conocidas, pero bueno, una de las que, de las formas en las que se evalúa el fenómeno de la isla de calor urbano es la isla de calor urbano atmosférica, es decir, ahí se analiza lo que es principalmente la temperatura del aire. La temperatura del aire, dependiendo del nivel, ¿no? A partir del suelo, la altura en la que se está evaluando esa temperatura del aire, bueno, pues van a ser los diferentes procesos de medición que se tengan, ¿no? Hay unos que son a nivel de dosel urbano, otra capa urbana, la capa límite superficial, etcétera, ¿no? Dependiendo también de las zonas que se quieran evaluar.
Em, Dentro de los parámetros, por ejemplo, dentro del desarrollo temporal, la IQ atmosférica puede ser insignificante o con muy poca presencia durante el día. ¿Por qué? Porque podemos tener oscilaciones térmicas muchísimo más eh, acusadas, ¿no? Dependiendo de las zonas, ¿no? No se nota tanto el fenómeno de la isla, ahorita voy a presentar otras imágenes más adelante, pero no es tan notorio esta diferencia entre entre la temperatura del aire dentro de la ciudad y la temperatura del aire en las zonas periféricas, ¿no? O en las zonas no urbanas. Sin embargo, es un fenómeno mucho más intenso durante la noche, el atardecer y sobre todo en el invierno. Eh, no es que sean las temperaturas más altas, pero se notan un poquito más. Y bueno, esto tiene que ver precisamente lo que yo les comentaba al principio, que durante el día, ¿no? Los materiales, todas las cubiertas, sean de concreto, asfalto o también áreas verdes dentro de la ciudad, durante todo el día, bueno, y también las zonas no urbanas, durante todo el día están almacenando calor, ¿no? Están almacenando calor. Pero durante la noche, las zonas con vegetación, ¿no? Las zonas con menor inercia térmica, durante la noche disipan el calor muchísimo más rápido, ¿no? También las zonas no urbanas lo disipan muy rápido. Entonces, durante la noche, las temperaturas bajan más rápido en estas zonas. Y en las ciudades, las zonas más consolidadas, las zonas donde tenemos mucho mayor cantidad, porcentaje de asfalto, de concreto, durante la noche el calor lo disipan de manera muy lenta. ¿Por qué? Porque durante todo el día estuvieron almacenando toda esta energía térmica, ¿no? Entonces, por eso se dice que el fenómeno de la isla de calor es un fenómeno nocturno, ¿no? La manera en que podemos medir este fenómeno de la isla de calor urbano atmosférica, normalmente se utilizan estaciones climáticas fijas, ¿no? Hay algunas que se pueden localizar, por ejemplo, con las estaciones meteorológicas en en aeropuertos, universidades, etcétera, y normalmente se tiene una de comparación de datos en las zonas no urbanas, ¿no? Esto justamente para ver la diferencia térmica que hay en las zonas urbanas y las no urbanas. Y hay otros que, por ejemplo, son atravesadores móviles, perdón, donde se pueden instalar en algún automóvil, alguna camioneta, estaciones meteorológicas pequeñas donde lo que se mide principalmente es la temperatura del aire y la humedad relativa, principalmente porque como se están moviendo, pues pueden generarse alteraciones, por ejemplo, de la radiación solar, etcétera. Entonces, estas pueden ser fijas. O hay algunos medidores más pequeños que se pueden instalar. Yo los conozco como Hobos, pero me parece que esa es la marca, donde igual te miden la humedad relativa, la temperatura del aire y pues, los datos tú los puedes programar para que te los den cada minuto, cada 5, cada minutos, cada hora, etcétera, ¿no? Pero bueno, normalmente se utilizan para hacer trayectos en vialidades, pues principalmente, ¿no? Normalmente la representación que tú tienes de este tipo de isla de calor es a través de mapas de isotermas y pues gráficas de temperatura, ¿no? Este estudio de la isla de calor urbano es utilizado principalmente para el microclima, es decir, déjenme ver si tengo otra diapositiva acá, no. Normalmente nos ayuda mucho en el momento en que nosotros queremos generar propuestas de diseño, de intervención para mejorar las condiciones de confort térmico en una calle, una zona pequeña,
una pequeña colonia o barrio. O sea, son escalas pequeñas porque la medición puede llegar a ser mucho más compleja. Ajá. ¿Por qué? Porque necesitamos, hay muchos elementos que pueden incidir o pueden afectar la temperatura y la humedad, como la sombra, como los vientos dominantes, como si es una calle con mucho tráfico, el calor que generan el tráfico también afecta las temperaturas, si está al norte, es decir, son muchos elementos que se tienen que considerar a esta escala porque afectan considerablemente la temperatura y la humedad relativa, ¿no? Entonces, este tipo de estudio de la isla de calor urbano atmosférica es en la microescala. Y por otro lado, tenemos otro tipo de estudios, que es la isla de calor urbano de superficie o superficial, donde se evalúa principalmente la temperatura de todas las superficies, ¿no? Es decir, las superficies de las cubiertas de las edificaciones, de las viviendas, de las cubiertas industriales, las vialidades, en algunos casos se puede analizar también, por ejemplo, las temperaturas de las fachadas, es decir, todo, todas las superficies que nosotros tengamos en el área de análisis de la ciudad, es lo que nosotros vamos a medir. Aquí es de la temperatura de la superficie, no consideramos la temperatura del aire, que si bien hay una correlación, es decir, donde normalmente tienes mayor temperatura de superficie, hay una correlación en que puede haber una mayor también temperatura del aire, ¿no? Sin embargo, bueno, aquí no se consideran las actividades antropogénicas, que también generan un aumento de la temperatura, ¿no? Del aire. Entonces, por ejemplo, este tipo de estudio, ¿no? De la isla de calor urbano superficial, está presente las 24 horas, es más intenso durante el día y en verano, pero no, igual el fenómeno de la isla de calor es un fenómeno nocturno, ¿no? Es muchísimo más visible en este estudio, ¿no? En el de la isla de calor urbano superficial. Durante el día puedes tener variaciones entre lo urbano y lo no urbano desde 10 a 25 grados centígrados. La verdad es que, por ejemplo, cuando hicimos el estudio en Hermosillo, llegamos a tener hasta 35 grados de diferencia de la temperatura superficial entre lo urbano y lo no urbano, ¿no? Durante la noche, pues esa diferencia baja. Y bueno, por ejemplo, uno de los métodos de identificación más utilizado para analizar este fenómeno son las imágenes satelitales, ¿no? Puede haber otro tipo de herramientas como drones con imágenes térmicas y todo esto, pero bueno, la escala que tú puedes abarcar con las imágenes satelitales, pues es un territorio muchísimo más amplio. De hecho, por eso es que este tipo de estudios está enfocado principalmente a una escala más bien local o urbana, incluso territorial, donde ya estamos hablando de el clima urbano o un mesoclima, etcétera, ¿no? Dependiendo, bueno, de lo que nosotros propiamente queramos analizar del fenómeno de la isla de calor urbana superficial, en contraste a lo mejor con otro tipo de fenómeno o, no sé, a lo mejor con actividades económicas, zonas industriales, etcétera, ¿no? Entonces, este tipo de estudios está también, se utiliza más en temas de planeación. Ajá. Por ejemplo, cuando, o sea, este tipo de estudios nos permite, por ejemplo, ver en toda la ciudad los focos rojos, ¿no? O sea, nos dice, estas zonas son las que tienen las temperaturas más altas durante el día, pero en la noche se concentran acá, ¿no? Entonces, después de esto, nosotros, bueno, podemos generar una política de vivienda, porque a lo mejor también tenemos en estas zonas población vulnerable por la edad,
por características socioeconómicas. Entonces, podemos nosotros ya a nivel de planeación generar políticas que mejoren las condiciones de habitabilidad de esas zonas relacionadas con el tema de la isla de calor, por ejemplo, ¿no? Pero por otro lado, nosotros podemos decir, a ver, estas zonas son las problemáticas, entonces ahora sí hay que hacer un estudio de la isla de calor urbano atmosférica. ¿Por qué? Porque el otro estudio, ¿no? Que nos permite estudiar de manera más específica en la microescala, ya podemos generar proyectos más enfocados al diseño, ¿no? Estrategias de mitigación, pero muy focalizadas. Y eso también pues, nos permite también ser más eficientes, ¿no? En las propuestas que se generan. Entonces, por ejemplo, aquí es un ejemplo sencillo. Tenemos la ciudad de Aguascalientes. La primera es una imagen térmica obtenida con el sensor de Landsat. Me parece, si mal no recuerdo, es una imagen del mes de mayo. Es la imagen diurna. Ajá. La siguiente imagen también es de un sensor de MODIS, nada más que aquí la escala es diferente, ¿no? La calidad de la imagen cambia. La primera tenemos un píxel de 30 metros por 30 metros y la de MODIS pues tiene un píxel de 1 kilómetro, ¿no? Sin embargo, bueno, pues las dos son imágenes diurnas que nos muestran la temperatura. Aquí, de hecho, si pueden observar, en las ciudades que tienen un clima cálido seco, normalmente durante el día el fenómeno es una isla verde, ¿no? O una isla fría. Urbana. ¿Por qué? Porque normalmente los alrededores de la ciudad pueden llegar a tener temperaturas muchísimo más altas que, las propias ciudades, ¿no? Sin embargo, en la última imagen que se ve, la de noche del sensor de MODIS, aquí ya se ve precisamente este fenómeno de la isla de calor urbano. ¿Por qué? Porque justamente los alrededores, los que no están urbanizados, a pesar que durante el día tuvieron almacenamiento de calor muchísimo más intenso, con las temperaturas más altas, durante el día lo disiparon muchísimo más rápido, ¿no? Por las características de las coberturas naturales, ¿no? Y pues durante la noche, la zona de la ciudad pues tiene todavía bastante calor almacenado que no ha logrado disipar. Y bueno, este es un poco los antecedentes, que creo que fueron un poquito largos, de lo que es el fenómeno de la isla de calor y cómo lo podemos analizar dependiendo de los objetivos que nosotros queramos tener para intervenir este fenómeno, ¿no? En cuanto a procesos de mitigación o de adaptación. Y ahorita les voy a platicar rápidamente acerca de un estudio que hemos estado realizando en Centro Geo en los últimos 5 años, que pues justamente analizamos el fenómeno de la isla de calor urbana superficial en las 100 ciudades más pobladas del sistema urbano nacional. Básicamente, nosotros hemos estado trabajando con las zonas metropolitanas, con centros urbanos y con urbaciones. Y bueno, pues este proyecto se ha dividido en 2 grandes etapas, donde, bueno, pues hemos tratado de cumplir con varios objetivos, ¿no? Por un lado, pues a nosotros nos importaba mucho, nos interesaba mucho, pues identificar en dónde se manifiesta este fenómeno de manera más intensa en estas 100 ciudades, ¿no? Nosotros estábamos trabajando únicamente con la isla de calor urbano superficial, es decir, nosotros utilizamos imágenes satelitales para poder generar estas evaluaciones, ¿no? Por otro lado, bueno, pues también determinar la intensidad dependiendo, o sea, cómo la estructura urbana, la forma de la ciudad y el tipo de clima tienen implicaciones en
la intensidad en la que se manifiesta este fenómeno de la isla de calor. Por otro lado, una vez que ya tenemos identificadas estas zonas y sus relaciones con la estructura, la forma urbana y el tipo de clima, pues para nosotros también era importante, o es importante, ¿no? Identificar en dónde está localizada, pues es la población que es más vulnerable a este fenómeno, ¿no? Sobre todo, no solamente por sus características socioeconómicas, etarias, etcétera, sino también porque cuando se cruza con un evento de calor extremo, como las olas de calor, pues su vulnerabilidad o riesgo puede incrementarse, ¿no? Y porque finalmente, pues también son más susceptibles de sufrir golpes de calor, deshidratación y por supuesto que esto también pues se ve reflejado en un incremento, por ejemplo, de las muertes relacionadas con estos fenómenos, ¿no? Digo, sabemos, uno de los casos más sonados, ¿no? Desde el 2004, también en el 2019, si mal no recuerdo, perdón, hubo otro pues fenómeno intenso de mortalidad en Europa, ¿no? Donde los adultos mayores fueron los principales que padecieron los golpes de calor y muerte por este fenómeno relacionados precisamente con las olas de calor, ¿no? Que este tipo de fenómenos meteorológicos extremos, pues cada vez son más frecuentes y también más intensos, ¿no? Entonces, una vez identificada esta población y estas zonas de riesgo térmico, pues también era importante decir, bueno, ya sabemos dónde están, ya sabemos cuáles son las zonas de mayor riesgo, ahora hay que ver qué tan accesible, qué tan rápido pueden llegar para atenderse un golpe de calor o deshidratación a el centro de la infraestructura de salud más cercana, ¿no? Háblese de hospitales o clínicas con atención a urgencias, porque o sea, el golpe de calor y la deshidratación es uno de los padecimientos que se tienen que atender de manera urgente, ¿no? Y bueno, pues finalmente, este es uno de los aspectos que nosotros también hemos estado trabajando de decir qué tan rápido, o sea, en temas de accesibilidad, qué tan rápido podemos llegar a estas zonas para poder atender y mejorar, bueno, pues generar una atención adecuada a este tipo de padecimientos relacionados con el estrés térmico, ¿no? Y por otro lado, pues una vez que también tenemos identificadas nuestras zonas de alto riesgo con nuestra población vulnerable, pues generar una serie de planteamientos y criterios de estrategias de mitigación y adaptación a este fenómeno, ¿no? Sobre todo en términos de planeación urbana, pero dando alguno que otro criterio también para temas de diseño, ¿no? Y bueno, parte del proceso que nosotros realizamos es, nosotros hacemos la descarga de las imágenes satelitales, hacemos unas correcciones, sobre todo atmosféricas, de las imágenes, pero también hacemos una rescala tanto de las imágenes diurnas como nocturnas para que podamos tener la misma escala del píxel, ¿no? La misma calidad de la imagen, tanto diurna y nocturna, para que podamos generar comparación de los datos de las temperaturas y posteriormente, ya que tenemos los datos térmicos a un píxel de tanto diurno como nocturno de 30 metros, esos datos térmicos los bajamos a nivel de AGEV. Ajá. Esto precisamente nos ha permitido generar la comparación con otros indicadores de estructura urbana, como pueden ser los usos de suelo, ¿no? La densidad poblacional, densidad de vivienda, otros tipos
de indicadores relacionados a lo mejor con la localización, como es la altura, la pendiente, también con algunos índices de forma urbana, ¿no? Relacionados con la compacidad, la fragmentación, entre otros, ¿no? Y todo esto precisamente porque la información térmica la podemos bajar a nivel de AGED. Aquí, por ejemplo, nuevamente podemos ver cómo el fenómeno de la isla de calor urbano, pues es un fenómeno nocturno, ¿no? Aquí ya tenemos la primera imagen, ¿no? Se ve como las temperaturas altas, bueno, el rango de temperaturas es mucho más amplio, las temperaturas altas pueden ser mucho más altas durante el día y no hay como una zona homogénea, ¿no? Si se fijan, es heterogénea la manera en que se reparten la variabilidad de las temperaturas, ¿no? Pero durante la noche ya podemos ver precisamente cómo las altas temperaturas se concentran en ciertas zonas, ¿no? Se ve completamente aquí una isla térmica de temperaturas más altas con relación a los alrededores, ¿no? O a las zonas más dispersas. Y bueno, una vez que obtuvimos los datos a nivel de AGEF, fue que nosotros pudimos hacer estas correlaciones, ¿no? Estas correlaciones y todo este proceso que les comento, lo hemos hecho para las 100 ciudades que hemos estado analizando. Y pues justamente cuando hacemos estas correlaciones bivariadas, es decir, la temperatura, ¿no? Como base con relación a todos estos indicadores, son alrededor de 30 diferentes indicadores de estructura, forma urbana, localización, etcétera, que les había comentado, pues ya podemos ver en cada una de las ciudades, porque cada una tiene sus propias dinámicas y sus propias características, cómo la temperatura se relaciona con cada uno de los indicadores, ¿no? La verdad es que las correlaciones más débiles se dieron durante el día y pudieron variar de manera muy intensa de una ciudad a otra, ¿no? O sea, no era como un patrón que se viera con estos indicadores durante el día, ¿no? A lo mejor durante el día estaba, por ejemplo, más relacionada con el coeficiente de ocupación del suelo, ¿no? O con la densidad habitacional. Pero si se fijan, pues los valores son bastante bajos. Sin embargo, durante la noche, estas correlaciones fueron mucho más determinantes, mucho más constantes en todas las ciudades que analizamos y mucho más homogéneas, ¿no? Por ejemplo, un indicador que fue constante en todas las ciudades con un valor bastante alto fue la distancia al centro de la ciudad. Es decir, mientras más cerca estábamos del centro de la ciudad, más alta era la temperatura. ¿Por qué? Porque son las zonas más consolidadas, ¿no? Son las zonas que tienen, pues a lo mejor más, también las zonas de servicios, las zonas económicas más activas, ¿cómo se llama? Y pues finalmente, pues hay también menos áreas verdes, hay zonas mucho más asfaltadas, etcétera, ¿no? Y pues son las zonas más compactas. Entonces aquí justo una de las cuestiones que nosotros platicábamos es que en el aspecto térmico, ¿no? De las ciudades, pues se rompe con el paradigma de que la ciudad compacta es la más sustentable, ¿no? Porque hablando en términos térmicos, en realidad es la que presenta pues los aspectos más negativos, ¿no? O sea, son donde se concentra la mayor temperatura relacionada con este fenómeno de la isla de calor urbano, que es nocturno, ¿no? Como lo habíamos platicado. Y bueno, pues aquí también empezamos a ver, por ejemplo, en ciertas ciudades que no solamente en los centros urbanos estaba las temperaturas más altas, sino que también en algunas de ellas también tenemos la población más vulnerable, ¿no? Nada más por la cuestión etaria, ¿no? Por ejemplo, en muchas ciudades que tenían centros históricos, también estaba localizada la población de 65 o más años. El problema con la población de 0 a 14 o de 65 más años es el problema que tienen para termorregularse,
¿no? Requieren de un mayor esfuerzo para mantener la temperatura interna. Ajá. Entonces, cuando lo sometes a altas temperaturas externas, el esfuerzo que hacen para poder conservar la temperatura interna y que no suba a más de 37 grados es muchísimo más alto, ¿no? Entonces, pues el estrés está sujeto a mucho esfuerzo, a mucho estrés. El problema durante el día, ¿no? El problema es que cuando llega la noche y además están localizados en una zona donde hay isla de calor, la temperatura no cede tanto, ¿no? O tarda mucho en ceder. Entonces, estas personas vulnerables, por su edad, siguen sometidos a estrés. En la noche, el cuerpo está el cuerpo en proceso de descanso, de recuperación. Ajá. Es en el momento en el que pues muchas funciones vitales, bueno, pues se recuperan, etcétera, ¿no? Y el problema es que si durante el día estuvieron en un proceso de estrés térmico y de, ¿cómo se llama? Para poder bajar las temperaturas internas, etcétera. Y durante la noche siguen en ese proceso, el cuerpo colapsa muchísimo más rápido. Ajá. Entonces, esta población de 0 a 14 años o de 65 o más es población vulnerable precisamente por ese problema de termorregulación. Su cuerpo puede colapsar mucho más rápido que cualquier persona que no se encuentre dentro de estos rangos de edad, ¿no? Bueno, sin considerar también otro tipo de padecimientos eh, como sobrepeso, bueno, otros padecimientos que ahorita no voy a tocar, pero bueno. Entonces, bueno, era una de estas correlaciones que también eran como significativas dentro de lo que estuvimos analizando, ¿no? Y bueno, pues otra manera también que utilizamos para analizar fue precisamente la implementación de perfiles térmicos, que son básicamente como cortes longitudinales que hacemos dentro de las ciudades, ¿no? Que nos van a mostrar uno o dos datos, ¿no? Aquí, por ejemplo, los perfiles térmicos para la Ciudad de México son todas estas líneas que nosotros estamos aquí viendo, donde cruzamos el dato de la temperatura relacionado con los usos de suelo de planeación y además el tipo de cobertura natural que se tiene, ¿no? Cada punto dentro del gráfico es un punto de medición dentro del mapa. Hay algunos que están, dependiendo de la ciudad, si mal no recuerdo, me parece que estaba a cada 10 kilómetros, no recuerdo bien. Varía mucho de la ciudad, sobre todo dependiendo del área, ¿no? Urbana. Hay ciudades que son muy pequeñas y que pues 1 kilómetro básicamente nos va a dar 5 puntos de medición, ¿no? Si lo tenemos a 200 metros, pues ya nos va a poder dar muchísima más información. Entonces, esto depende de lo que la ciudad que nosotros queramos evaluar. Por ejemplo, en este perfil térmico se puede ver también lo que yo les comentaba del fenómeno de la isla calor nocturno. Durante el día podemos ver en los mismos usos de suelo las variaciones térmicas, que son oscilaciones muchísimo más acusadas, que si bien las temperaturas son más amplias, pero las oscilaciones térmicas son más grandes, ¿no? Y durante la noche, pues se estabilizan de alguna manera y se ve precisamente el aumento de la temperatura, esta curva dentro de las ciudades que se ve que es más alta sobre todo en la zona urbana con relación a las zonas perurbanas con la cobertura natural, ¿no? Y bueno, pues, ay, perdón, híjola, les quería pasar un video. Sí, aquí está. Qué bien. Aquí, por ejemplo, una de los
los trabajos que hemos realizado es precisamente una plataforma donde podemos precisamente visualizar. Esta es una plataforma que ustedes pueden acceder para visualizar, generar perfiles térmicos y visualizar cualquiera de estos tres, perdón, de cualquiera de estas 100 ciudades. No sé si se va a poder ver aquí. Ok, sí se ve. Aquí, por ejemplo, tenemos, se pueden desplegar cualquiera de las 100 ciudades. Marcamos un perfil térmico, ¿no? Aquí le podemos dar la distancia entre cada uno de los puntos y nos va a generar aquí un gráfico donde nos va a mostrar por un lado los usos de sol y cobertura y por otro lado la temperatura, ¿no? Tanto diurna como nocturna. Aquí viene pues la simbología, ¿no? Cada uno de los usos de suelo, cuál es el significado. Y aquí mismo podemos nosotros cambiar la distancia entre los puntos de medición, ¿no? Y nos va también a modificar, por ejemplo, los gráficos. Podemos cambiar también lo que es la imagen de isotermas diurnas y nocturnas, ¿no? Y bueno, ustedes pueden generar el propio o nosotros ya también tenemos cargados perfiles térmicos o transectos térmicos que ustedes ya pueden nada más desplegar y pues ya les va a sacar el perfil térmico, ¿no? Y ahí mismo nosotros podemos cambiar de ciudad. Aquí, por ejemplo, la anterior era Aguascalientes, aquí ya nos mandó a Tijuana, nos desplegó la de Tijuana y de ahí podemos ir a cualquier otra ciudad, ¿no? Esta es la página que ustedes pueden consultar. Les digo, es abierta y pueden ver si viven cerca o no cerca de una isla de calor urbano, ¿no? Y bueno, como les había platicado, pues para nosotros era importante ver también, pues, qué efectos tiene en la población, ¿no? Y cómo nosotros finalmente podemos identificar a las personas que, pues, son más vulnerables a este fenómeno, ¿no? Sobre todo porque si consideramos que en los últimos 10 años el incremento de las muertes por golpe de calor ha ido en aumento, sobre todo en la región norte, pues es importante que empecemos ya a tomar acciones, ¿no? Dentro de la planeación urbana. Entonces, bueno, nosotros lo que hicimos fue retomar la metodología, una metodología que ya aborda o que ya se diseñó el índice de riesgo térmico, donde por un lado se aborda el tema, un indicador, ¿no? El indicador, perdón, de la vulnerabilidad, donde se consideran pues los grupos etarios en riesgo térmico, lo que les comentaba anteriormente, aquellos socioeconómicos relacionados con la falta de acceso a la educación, ciertas características en la vivienda, también su relación con la densidad de población y el NDVI, ¿no? Esto es a nivel de AGEV, el cálculo lo hicimos a nivel de AGEV. Y por otro lado, bueno, pues también se integra a este índice de riesgo térmico, pues el porcentaje de peligrosidad que está relacionado con la temperatura de superficie terrestre, es decir, la temperatura de la superficie obtenida con la imagen satelital a nivel de AGEV y por otro, la exposición que se refiere a la población total de ese AGEV, ¿no? Y por otro lado, lo que les había comentado anteriormente, pues estas zonas de mayor índice de riesgo térmico que tan accesibles en términos de tiempo están, se tiene esta accesibilidad a la infraestructura de salud, ¿no? En este caso, bueno, pues a partir del OpenStreetMap se obtuvieron las calles y las carreteras. Y a partir del DNUE se obtuvieron también los datos de hospitales y clínicas con atención a emergencias
Y del Shuttle Radar Topography Mission obtuvimos el modelo digital de elevación, ¿no? Porque pues esto también, dependiendo de las pendientes y todo esto, pues puede también afectar el tiempo de traslado a estas zonas de infraestructura de salud. Y posteriormente, bueno, pues toda esta información, tanto lo de las calles, los hospitales, el modelo digital de elevación y los índices de vulnerabilidad y de riesgo térmico se generaron en un grid de 30 metros en el área, en todas las áreas urbanas que estuvimos analizando, ¿no? Aquí les voy a platicar, por ejemplo, ya para concluir, el caso del estudio de Hermosillo, caso de estudio. Aquí, por ejemplo, se generó a ver, una de las cosas que para nosotros también es importante es que la información que nosotros estemos generando sirva para todos aquellos que son tomadores de decisiones, generadores de política pública, que les sirva para identificar las zonas y la población que es imperante, ¿no? Intervenir, ¿no? Para generar, pues, mejores condiciones ante este tipo de fenómenos. Fenómeno de la isla de calor y sobre todo también cuando hay un evento de calor extremo. Entonces, generamos la cartografía para que esto también, pues, pudiera ser un poco más digerible, ¿no? De manera, pues, sencilla y que pudiera ser también un poco más objetiva en el momento en el que se tuviera que utilizar para tomar decisiones. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos unos mapas bivariados o trivariados, porque tenemos también el dato de los hospitales, donde tenemos la localización de los hospitales y clínicas con atención a urgencias, y además tenemos en esta barra de los azules, digamos, esta gama de azules, la temperatura de superficie terrestre de día, ¿no? Que normalmente son las que llegan a ser mucho más tarde, perdón, mucho más altas, porque, a ver, es importante, pues también comentarlo que, a ver, cuando las personas sufren los golpes de calor, ¿no? Normalmente se dan durante el día, ¿no? Durante las temperaturas más altas. Y las defunciones normalmente se dan en la noche, ¿no? Entonces, bueno, pues es importante identificar durante el día dónde son estas zonas que tienen, pues, precisamente estas zonas más vulnerables, ¿no? Entonces tenemos durante el día la temperatura de superficie terrestre diurna y además en esta barra, las barras, el gradiente de los naranjas, el tiempo de traslado al hospital, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando se cruzan estos colores, ¿no? Tanto los azules como los naranjas, dependiendo de la intensidad, ¿no? O del tiempo y de la intensidad de la temperatura, pues van a generar esta gama cromática, ¿no? Por ejemplo, tenemos que la temperatura más alta, cuando la temperatura más alta se cruza además con el tiempo de traslado más largo, ¿no? Cuando se tardan más para llegar a la zona de hospitales, pues tienen este color como café intenso, ¿no? Entonces, normalmente, bueno, en la ciudad de Hermosillo, estas zonas se encuentran principalmente al norte, norponiente de la ciudad. Luego ya bajan un poco, pues igual al norte, ¿no? Pero de todas maneras, pues son estas zonas las predominantes. Luego, por ejemplo, tenemos el índice de vulnerabilidad, donde tenemos a la población vulnerable y el tiempo de viaje. Aquí, por ejemplo, tenemos la gama de los azules y de los rojos, y donde se concentra más, pues son pues todos los polígonos que tienen como un morado un poco más intenso, que son, aquí ya aumenta. ¿Por qué? Porque no solamente estamos considerando aquí estamos considerando principalmente la población, sus características socioeconómicas, etarias, etcétera, lo que ya vimos, únicamente vulnerabilidad. Aquí no estamos todavía integrando la parte de la temperatura.
Si se fijan, aquí los AGEPs con población vulnerable, ¿no? Al estrés térmico, pues ya abarca pues muchísimo más área, ¿no? Tenemos al norte, al norponiente, pero ya tenemos también en la parte sur y suroriente, ¿no? Cuando esto ya lo combinamos con la temperatura, ajá, y la densidad de población, pues ya obtenemos las zonas de mayor riesgo, ¿no? Aquí, por ejemplo, en este mapa hay más mapas, yo quise nada más retomar algunos. Aquí, por ejemplo, tenemos las zonas con exceso de riesgo térmico, ¿no? Son aquellas que tienen igual o más a 0.75 del índice de riesgo térmico. El más alto, pues, es 1. Entonces, aquí, además, lo combinamos con el tiempo de traslado al hospital, a los hospitales o clínicas, y podemos observar, por ejemplo, estas zonas de la JEF, la más extrema de mayor riesgo térmico, pues se sigue localizando al poniente y norte de la ciudad, ¿no? Pero también en esta zona del sur y suroriente de la ciudad, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí es cuando nosotros ya podemos, incluso a nivel de AGEP, generar propuestas, ¿no? En vez de, por ejemplo, abarcar áreas muy grandes de la ciudad, nosotros podemos focalizarnos en la población que más lo va a necesitar, ¿no? Por ejemplo, y a partir de entonces, pues sí, ya generar una serie de estrategias, ¿no? Donde ya podemos hablar, dependiendo del tipo de clima, qué estrategias podemos implementar. Ya me voy aquí súper rápido. Donde a nivel, a lo mejor ya de microclima, podemos hablar de temas de diseño, pues estrategias enfocadas a trabajar el tema de la radiación, del viento, de la temperatura, de la humedad. La verdad es que de las estrategias más eficientes que siempre vamos a tener es el manejo, perdón, de la vegetación, ¿no? Depende del lugar, el tipo de vegetación que vamos a utilizar. Eh, vegetación endémica con ciertas características, hay que ver, dependiendo del clima, incluso la distancia a la que tiene que estar, por ejemplo, un sistema de arbolado. También podemos implementar cubiertas simples, dobles. El manejo de los materiales de superficie es súper importante también para poder bajar este tipo de temperaturas, ¿no? Ay, aquí me pasó. Pero otros elementos que también, por ejemplo, ya a nivel de planeación y sobre todo en estas zonas de riesgo donde entendemos que a lo mejor los traslados a los hospitales o las clínicas con atención a emergencias pueden ser muy largos o muy complejos, ¿no? Porque aquí, por ejemplo, no estamos considerando las horas pico de mayor tráfico, etcétera. Entendemos que implementar infraestructura nueva de salud puede ser, pues, muy costoso, que lleva mucho tiempo y que finalmente el tema de las altas temperaturas en las ciudades es algo que se tiene que atender ya y de manera urgente, ¿no? Entonces, hay otro tipo de alternativas que podemos nosotros implementar que son, por ejemplo, los llamados refugios climáticos, donde se hacen adaptaciones de lo que ya existe, ¿no? Es decir, vialidades donde haya bastante tránsito peatonal o zonas escolares donde hay los estacionamientos, por ejemplo, no a la zona interna de las escuelas, sino a lo mejor al área de tránsito peatonal también, parques, etcétera, que se pueden adaptar con vegetación, con este tipo de cubiertas, etcétera, que van a mejorar, ¿no? Se pueden implementar vegetación, cambio de materiales, incluso sistemas, de humidificación con nebulizadores para humedecer el aire, por ejemplo, en climas secos, que nos van a ayudar a bajar, a mejorar el confort térmico de las personas, a bajar el estrés térmico y que definitivamente va a repercutir en la disminución de los padecimientos de golpe de calor. Esta de los refugios climáticos es algo que ya se ha implementado
lleva entre alrededor de 4 o 5 años que se han estado implementando y trabajando, por ejemplo, en Barcelona, en Bruselas, París, Ámsterdam, donde, a ver, una de las características también de este tipo de ciudades es pues que la gente camina muchísimo, ¿no? O se usa mucho la bicicleta, entonces pues la gente está más expuesta también a la intemperie. Entonces, este tipo de refugios climáticos, el efecto que ha tenido y que es algo que también se puede contabilizar, ¿no? Estadísticamente, es en la disminución de ocupación de camas de hospital por golpe de calor, ¿no? Entonces, es otra manera en la que nosotros también podemos adaptarnos, ya es un proceso de adaptación, ¿no? Al cambio climático, que el cambio climático tiene obviamente muchísimas más implicaciones, no únicamente las térmicas, pero pues al fenómeno de la isla de calor urbano, ¿no? Y bueno, pues esto es algo muy, muy breve de lo que hemos estado trabajando. Muchas gracias por su atención. Espero que haya podido ser lo más clara posible. Cualquier duda que ustedes tengan, pueden escribirme a mi correo o dejarlo aquí en el chat. Bueno, no sé cómo es el procedimiento. Y bueno, pues también quería comentar que este es un proyecto que hemos estado trabajando con diferentes colegas y que pues cualquier cosa vamos a estar pendiente. Muchas gracias. Agradecemos su participación con esta ponencia, doctora Itzia. Fue realmente muy interesante y nos ha puesto a reflexionar sobre varios puntos. A todas y todos los invitamos a seguir las próximas conferencias del Centro Mexicano de Investigación, Diseño, Cultura y Ciencias Aplicadas, CIDICA. Hasta luego. Hasta luego.